Si tú todavía eres de las personas que está vinculando su propia santidad a mantener la salvación de Cristo, déjame decirte con amor y respeto que aún tú no has sido salvado por Cristo, porque aún tú estás vinculando tu santidad para mantener lo que hizo Cristo. Te voy a explicar rápidamente por qué nuestra propia santidad que buscamos guardar al ya haber creído en Cristo, al seguir a Cristo, no se puede vincular de ninguna manera con la santidad de Cristo en su obra, en su perfecta obra en la cruz. Porque precisamente Cristo vino a pasar el examen por nosotros. A ver, el Padre le puso un examen a la humanidad. Ese examen es su ley, la ley de Dios, que es perfecta. Esa ley demanda 100% en el examen. Esa ley no demanda 70, no demanda 80, no demanda 90, no te pone acumulados como en los colegios o la universidad. Esa ley te demanda un examen de 100. Y si tú no logras dar el 100, perdiste. Dejas el curso, la materia. Muerte eterna. Es radical. Por eso es la ley de Dios. Es algo absolutamente radical. Por esa razón Cristo vino a dar el 100. Nuestra propia santidad, la santidad que nosotros buscamos por seguir a Cristo, es absolutamente imperfecta y mediocre si la comparamos con la de Cristo. No le llegaría ni al polvo de las sandalias de Él. Nunca. ¿Por qué? Porque aunque nosotros busquemos apartarnos del mal, no practicar el pecado, somos pecadores y vamos a pecar hasta el último día de nuestra vida. Esto está en Primera de Juan 1:8. La palabra dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos, le hacemos a él un mentiroso. O sea, si vos decís que podés lograr no pecar, sos un mentiroso y a vos nadie te ha salvado. Por eso Cristo dijo en Lucas 13:24 que la mayoría iba a procurar entrar por su puerta. O sea, la mayoría iba a tratar de lograr la salvación, pero no lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque no se iban a abandonar a ellos mismos. No iban a poder lograr pasar la ilusión de la lógica moral. Una persona no pasa la ilusión de la lógica moral porque aún no tiene al Espíritu Santo. Así que cuando oye estas cosas de decir, como vas a ser un pecador, Cristo te vino a salvar. Entonces ellos comienzan a repetir muchos versículos de la palabra, que por supuesto que están ahí, pero que no tienen el contexto que ellos les están dando. Sin santidad nadie verá al Señor, está en la Biblia. El que persevere hasta el fin, este será salvo, está en la Biblia. Si me amáis, guardad mis mandamientos, está en la Biblia. Pero todo esto tiene que ver en la ley de la fe. La santidad sin la cual nadie puede ver al Señor es la santidad de Cristo depositada en nosotros por el Espíritu Santo que está sellado en aquellos que creyeron al 100% en Él. Los salvados son contados con los dedos de la mano. Mucha gente al oír estas cosas así, lo que dice, sos un arrogante, ¿cómo vos podés tener la seguridad de eso? ¿Cómo podés decir vos que alguien no es salvado? Porque cuando a vos ya te salvaron y miraste, inmediatamente entendés el gran engaño que ha diseñado Satanás para dejarlos a todos en la telaraña de la religión. Es simple. Una persona con su entendimiento me dice si es salvada o no. Te voy a poner un ejemplo. Si yo me encuentro a alguien que dice que es cristiano, yo le hago unas cuantas preguntas y me doy cuenta si es salvado. Entonces, si yo le digo, si usted hoy, o si en 5 segundos usted se muere, ¿a dónde va? Si esta persona me dice, no sé, no es salvado. Si esta persona me dice, en el nombre de Jesús al cielo, no es salvado. Hay duda en su expresión. Si esta persona me dice, pues he perseverado, yo creo que al cielo, no es salvado. Si esta persona me dice, yo he creído y busco guardar santidad, al cielo, no es salvado. Porque me metió y busco guardar santidad. Si esta persona me dice, yo voy al cielo directamente porque Cristo, mi Salvador, fue condenado por mí y pagó mi deuda. Y tengo la santidad de Cristo en mí porque tengo el Espíritu Santo. Esa es una persona que se ha abandonado.
Una persona que me dice, voy sin pensar, voy directo al cielo con absoluta seguridad. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Cristo dio su alma por mí, pagó mi deuda. Cristo ya pagó todos mis pecados. Voy al cielo porque la santidad de Cristo me dignificó. Me puede decir, voy directamente al cielo, aún cuando yo he sido muy pecador, he sido muy inconstante. Reconozco, puede decirme la persona, que muchos de mis hermanos a lo mejor han sido extremadamente más tenaces para guardar santidad, pero yo me voy al cielo. Porque todos mis pecados, mi imperfección, mi inconstancia, mi propia imperfección que yo no he sabido o que yo no me he disciplinado, ¿verdad? Para que comience a mejorar o para que yo guarde más santidad, no se vincula en lo que Cristo hizo por mí. Y la persona me diría, esto no quiere decir que yo no he sufrido por luchar contra pecados o por de repente tener temporadas de gran pecado. Claro que he sufrido porque el pecado solo trae consecuencias. El pecado solo trae consecuencias a la vida natural. La palabra dice, vos no podés burlarte de Dios. Todo lo que el hombre siembra, ciertamente eso va a cegar. La santidad, buscar santidad natural y apartarse del mal es uno de los productos más hermosos que puede tener un ser humano porque le va a traer mucho bienestar, su mente va a estar despejada, su fe va a estar amplificada, se va a sentir bien de salud. En cambio, lo contrario, un proceso o una vida cotidiana de no luchar contra el pecado y pecar muchísimo, le va a traer todo lo contrario, le va a bajar la fe, le puede dar una enfermedad, va a andar su cuerpo en una vibración muy baja, va a andar triste. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Precisamente Cristo vino porque el ser humano es un pecador y puede tener esos estados siendo un salvado porque está en la carne. Solo que un salvado ya tiene ya tiene establecido en él que sabe que la práctica del pecado él no la puede no puede ser en su vida, porque en sí la práctica del pecado sería decir, yo peco como quiero, yo no le respondo a nadie, yo hago lo que quiero, yo robo, yo estafo, yo soy inmoral sexual, veo lo que sea inmoral sexualmente, yo veo, a mí me vale. Eso es un practicante del pecado. Un hijo no puede hacer eso. Un hijo no puede hacer eso porque tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está convenciendo constantemente de pecado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la santidad personal de una persona jamás se va a vincular a la obra de Cristo? Porque si vos la vinculás, vos estás diciendo que la santidad de Cristo no te dignificó al 100% y que vos todavía tenés que poner un poquito. O sea, vos estás menospreciando la obra de Cristo. La estás haciendo menos. Le estás quitando su porcentaje absoluto, que fue el que nos salvó, para vos poner tu porcentaje cochino, mediocre, inmundo. Por eso el libro de Isaías dice que nuestras obras para el Padre son trapo de inmundicia, son porquería. Para lograr dignidad son porquería. Por eso Cristo bajó. Y aunque al Padre siempre le va a agradar que guardes santidad, le va a agradar siempre. Quiere que guardes santidad ya siendo un salvado. Ya sabiendo que cuando peques, porque vas a pecar, ninguna condenación existe para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue condenado. ¿Por qué no existe la condenación? Porque Cristo ya fue condenado. Quiere decir que cuando yo peque no existe ninguna condenación. No, la salvación está intacta. Todo está intacto porque Cristo ya fue condenado. Porque Cristo pagó tu deuda. Vos estás libre. Si vos no crees esto al 100%, vos sos un procurador. Sos una persona que repite y repite, yo no soy digno de irme en un arrebatamiento antes. Tenemos que sufrir por Cristo, porque no somos dignos. Si los otros sufrieron y no entienden nada del contexto del arrebatamiento. Si sufrieron los primeros cristianos, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros? Porque no se trata de que ellos sufrieron o vos no, vos sos de la generación final. Y si te agarra el rapto, te agarró porque el Señor no te puede dejar aquí, porque el Señor va a pasar a Israel. La iglesia justificada no se puede quedar aquí cuando el Señor pase a concentrarse en Israel. El Evangelio es arrepentimiento y fe.
Te invito a entrar a esta cuenta para que lo entiendas y seas un salvado.